¿Cómo estamos todos? Sean bienvenidos a Multiverso, el podcast donde hablamos de videojuegos, series y películas. El día de hoy estamos aquí para celebrar los 40 años de la Metro. Yo soy Camila y estoy con... Mijael. Y somos estudiantes de diseño multimedia. Un gusto estar con todos ustedes, contigo, Cami. Espero que hoy día podamos hablar tranquilamente de un tema que me llama mucho la atención. Y es que hay un juego que últimamente ha estado pegando bastante en redes. No sé si sabes de cuál hablo. ¿No será tal vez de Repo? Ese mero. Es un juego que se ha dado mucho de contenido en muchos sitios, tanto en Twitch, en YouTube, en TikTok, en Instagram. En varios lados se ha creado memes, se ha recreado escenas, se han hecho escenas bastante raras. Sí. Es un juego que da bastante libertad también en el término de crear cosas. Y es algo que me ha sorprendido, porque normalmente estos juegos, repito, llegan al boom y enseguida ya tenemos videos de esas cosas. Ya tenemos miniseries. Sí. El rap de Friquísimo. Algún rap, alguna cosa que te cuente la historia. Hay miles de cosas que siempre se cuentan, pero este en particular se ha callado mucho. Ha sido muy, muy secreto. Pero al mismo tiempo ha sido un juego que se ha tocado bastante en directos, en streams, en toda la cosa. Y se ha hecho muy bien. O sea, se ha hecho súper popular y da ganas de jugar. Yo tengo ganas de jugarlo. Yo podría pasar horas viendo videos solamente de este juego. Exacto. Puedo pasar en Instagram haciendo slides, así. Todo, literalmente. Y me salen un montón de cosas, de mejores momentos de tal directo. Y así. Es muy bueno. Es un juego buenísimo. Es un juego que sí llama la atención y atrae. Yo, por ejemplo, lo jugué un poco por más que todo porque me prestaron la cuenta y me dejaron probar. Lo quiero comprar yo en persona, en mi cuenta, para tenerlo ahí, si es que hay logros, platinarlo, si es que puedo hacerlo. Pero me prestaron y mi experiencia fue bastante entretenida. Fue solo, pero fue entretenida. Pero yo creo que este juego está más hecho para un público multijugador. Multijugador, totalmente. Totalmente un público multijugador. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este juego, ¿sabes? Es muy secreto, o sea, es muy, muy callado. Es que de mano de los creadores tampoco hay mucha información. Sacaron hace relativamente poco un preguntas y respuestas, pero solamente para saber si van a meter una cosa, X funcionalidad. Pero no he visto información sobre cómo se creó, cuánto tomó, cuál es la historia, ese tipo de cosas. Más que todo, faltaron cosas del desarrollo y demás. O sea, simplemente preguntaron que vendrán actualizaciones, que seguirá avanzando el juego. Y es algo que me parece interesante al mismo tiempo también porque... Pero está súper bien. Obviamente igualmente. Ayuda a que la gente se cree hype, se cree emoción y diga, sí, quiero jugarlo después. Pero al mismo tiempo también falta ese pequeño detallito, esa pequeña sazón de que, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué capacidad tuvieron las personas para crear esta obra? Entonces, aquí vamos a verle un poquito, analizarle un poquito el cómo básicamente está creado este juego. Y ver por qué tal vez fue tan boom. ¿Por qué pegó? ¿Por qué pegó tanto en la comunidad? Empezando por el diseño. El diseño del juego es muy, muy bueno. Es bastante bueno. Tiene un estilo entre realista y las texturas son sucias. Sí, son súper sucias. Lo he notado y más que nada la estética del juego es pixelada, pero hay la opción de quitarlo. Yo creo que de cierta forma le da el toque que se vea pixelado y lo hace ver más sucio, incluso medio antiguo. Claro, ¿sabes? Es como esa especie de... Y le mete el aura del terror también. Ajá, pero es como esa especie de Lost Media, por decirlo así. Sí. Ajá, sí. Es como un material perdido, como que estamos viviendo una grabación antigua, posiblemente se podría decir. Es súper interesante porque los protagonistas de la historia en realidad son robots. Son robots que fueron enviados a hacer su trabajo, a chambear bonitamente. A conseguir objetos para conseguir dinero. Exacto, para ir a jalar un rato y conseguir la plata para no morir. Incluso siendo solo robots, tienen muchísima personalidad y solo cambia el color. es el mismo robot, pero cambias el color y aún así le da tanta personalidad. Siento que la personalidad más lo damos nosotros. Nosotros y los pequeños detalles. Y los pequeños detalles. Porque hay un sistema de chat de voz mediante el chat escrito. Ah, ¿verdad? Que hay un chat de escrito. Y suele sonar una voz predeterminada del robot.
lo cual lo hace más chistoso porque la voz es súper Intenta rara. pronunciar las Porque intenta palabras. pronunciar- O sea, si le hablas en español, va a intentar pronunciarlas, Claro. pero funciona mejor en inglés. Es que el problema es que el juego es muy De inglés. momento solamente está en inglés. Es totalmente en inglés, no tiene idioma el español. Entonces hace que las traducciones y las cosas, pues, sean más graciosas porque nosotros lo vemos pronunciado raro. Y hace que se vea raro, pero es divertido. Lo hace divertido. Y la verdad es que estos personajes son llamativos, o sea, son tan simples, pero que al mismo tiempo tienen una característica que los hace especiales. No sabría Son cuál un poco decirlos. cartunescos, o sea, muy caricatura. Sí, son como estos personajes tontos de televisión que les golpeas y vuelven Sí, a sí, regenerarse. Son personajes Son- súper golpeables. Exacto. Ganas de patearlos y dejarlos tirados ahí en el suelo. Pero son muy buenos. O sea, me encantan. Te dan una vibra bonita al estar compartiendo también con las personas jugando el mismo juego. Es que ahí está un poco la parte del diseño, y es que hay pequeños detalles como los ojos. Cuando estás hablando en grupo, depende de quién está hablando, el muñeco va a ver hacia la izquierda, hacia la Va a derecha. verle directamente a esa persona. Y me parece también bastante curioso porque el juego juega mucho con la ambientación y la forma de comunicarte entre esas personas. Porque no es como un juego común que posiblemente te comunicas por Discord, hablas tranquilamente y ya. Claro, muchas Sí. veces el poder hablar cuando estás cerca y no saber nada del otro cuando está lejos le da ¿Ves ese tensión? toque, le da tensión. ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi compañero? Ya se Es lo más inmersivo. chuparon ya. Es mucho más inmersivo. Y muchas veces encuentras la cabeza tirada y ya no sabes ni qué pasó. Con razón no me Ah. Ya no he estado. Pero es súper divertido ya que tiene ese aspecto que lo vuelve característico y que lo vuelve súper especial. Y hay algo que me gusta mucho y es que, por ejemplo, los efectos de sonido que se agrega al tener interacciones con monstruos, porque los monstruos son parte súper importante de este juego, ya que no solo es como que llegamos a chambear y ya está. La chamba no es fácil. No solamente que no es fácil llevarte el objeto objeto y de que por sí. siga costando lo mismo, que no se te rompa, también tienes enemigos. Exacto. Y de repente te van apareciendo 2 o 3 Sí, o solo uno. no es como que solo te parece un enemigo por sector. O como dices, es que este sector me toca el Solamente va a payaso. aparecer el payaso. Entonces, en todos lados te va a llegar a aparecer alguno Cualquiera. y no sabes cuál puede ser. Y te Exacto. puede pegar un susto o alguna risa porque le cayó a alguno de tus amigos. Claro, hay partidas en las que tú ya dices, bien, me tocó la que parece una monja y el payaso. Y de repente aparece, ¿cómo se llama este? El que es invisible, que solamente escucha su Ese se ven respiración. unas huellas ahí que puedes Se darte escucha cuenta. cómo respira ese, y se ve el aliento. Eso es lo cagado Y de también, repente o dices, sea, ¿qué? son enemigos que no sabes tampoco cómo evitarlos del todo. La mayoría se evita escondiéndose, metiéndose bajo las O mesas quedándose callado. o quedándose callado porque, como decimos, el sistema de audio juega demasiado Es muy en importante. este juego. Es muy, muy importante y es lo que me gusta porque yo sí desde siempre estuve buscando un juego que implemente este sistema de voz en un buen juego. Porque son divertidos, porque le hacen sentir que tú estás dentro del juego y que tú tienes que estarte callando. Es un juego bastante agradable y la verdad es que los enemigos son muy, muy importantes en este juego, ya que siempre van a ser una molestia para ti. Hay varias opciones, varios momentos, varias personas, varios personajes que te van a estar molestando a lo largo de tu aventura y a lo largo de tu travesía tratando de recolectar todo lo que necesitas. Y cada vez, si no te das cuenta, puedes llegar a ser más difícil. Otros juegan con distintas mecánicas, Claro. otros tienes que calcular bien alguna cosa. Todos tienen su distinta forma de actuar. Pero hay uno que a mí, en lo personal, me parece súper original. Y es el pato de... El bendito pato. El pato asqueroso ese. Me gusta la dinámica porque, como te digo, Es molesto. es molesto. Y yo al principio pensé que era tipo Mongoose. O sea, pensé que era como una mascotita que iba caminando contigo al lado, te acompañaba, jugaba contigo, la acariciabas o alguna bebada. Y literalmente solo vi un clip en el cual lo tocaron sin querer y el pato abrió una bocota y se lo comió y fue como que... No, yo... No.
Yo la primera vez que vi ese pato dije, es imposible que sea bueno. Se ve demasiado bonito, demasiado tierno para que sea bueno. En un juego donde Nada es tan bueno. donde todos son monstruos, donde todo está mal. Nada puede estar bien. Y de repente otra persona toca al pato, ahí valió. Es full, es full. O sea, es una jugabilidad muy bonita y un personaje interesante. Yo al menos no he visto un personaje así o un enemigo así en algún otro juego, o al menos no que recuerde por el momento. Yo al menos no recuerdo ningún juego cercano a esta fecha que haya implementado un enemigo así, pero seguro que hay. Tal vez hay uno más en el pasado, juegos Sí, antiguos. sí, juegos antiguos, no sé. Pero, por ejemplo, yo al menos no recuerdo alguno. Y ya, la verdad, he jugado bastantes. Claro. Pero hay otra cosa que también me gusta mucho. Y es que el audio de esto es súper inmersivo. Te llega a meter dentro del Es que juego. hay buen sonido de ambientación. De toda forma. Todo lo escuchas como debe ser. Si es un suelo de piedra, se va a escuchar el eco, incluso si estás en un castillo, ese tipo de cosas. Es súper, súper metido en ese aspecto sonorizado que te hace envolverte y sentir ese terror y sentir esa presión. Y cuando lo juegas con amigos, hay enemigos que hasta juegan con esto mismo. Hay, por ejemplo, un ojo, el cual te lanza un rayito y te hace hablar a lo pato. Te hace hablar como ardilla. Literal, te hace hablar como alguien las ardillas, por poco te avientas una rola ahí. Y hay otros que, por ejemplo, te hacen la voz súper gruesa, que es una boquita así grandota que La se boca te pega. que te hace vomitar. Te hace y vomitar. hablas como Blue Label. Te pones a hacer literalmente un comercial ahí mismo de deportes. Sí, y cuando estás con amigos eso te da mucho más juego a generar Claro. nuevos momentos. Porque aleatorizar. hay una diferencia y es que estando tú no te escuchas la voz. Tu propia voz Claro, no escuchas. no lo notas. Pero si estás con otras personas, tú escuchas a esa persona cómo empezó a hablar distinto y Estás cambió hablando totalmente. normal y de repente, ¿qué me pasó? Y de repente la voz es de ultratumba. Chicos, ¿qué tengo en la cara? Quítenmelo. Cualquiera se asustaría ahí. Pero sí, es una voz que te asusta y te da gracia al mismo tiempo. Y hay objetos que también te ayudan a eso. Y hay uno que a mí me encanta, que es el reloj de arena. Que ralentiza el Que tiempo. ralentiza el tiempo. Tú no lo notas. O sea, tal vez te notas Bueno, porque solamente te un vas más poco lentito. en el movimiento de Ajá. esta, pero no te das cuenta de que también te ralentizaste Exacto. para los demás. Porque si lo agarra una persona y tú lo escuchas, te das cuenta que esa persona está hablando como si fuera literalmente en cámara lenta una escena de acción. Y se le dilatan las pupilas al personaje. Y eso le da Es una súper bueno, esencia. porque literalmente dan momentos súper buenos y graciosos para actuar. Y me gusta. Es un juego llamativo. Es un juego que Sí. no aburre o no tiene parecer de aburrir. No tiene esas Puedes intenciones de jugarlo aburrir. varias horas, la verdad. Es un juego que la verdad se siente que sí le puedes sacar bastante jugo. Pero se hace difícil. Se hace difícil cuando vas avanzando. Cuando vas avanzando en niveles, es que empiezas con un monto de, digamos, unos $6,000. Y... Y después vas a uno en el que tienes que recolectar 60,000. Ajá. Entonces, y no solo eso, sino que terminas ese y tienes que ir a recolectar otro monto de 10,000 tal vez y para ir a dejar en otro punto del mapa. Completar más y más cuotas. Exacto. Y no es como que solo vas por ese mismo mapa, sino que tienes que extenderte totalmente por toda la casa para explorarla bien. Porque tal vez el otro punto de extracción está lejos. Y cada que terminas una partida, te llevan a una mini Te llevan tienda. a la tienda. Ajá. La tienda te lleva básicamente a comprar objetos como curación, estamina. Sí, son Es un un juego montón de que cosas. piensa bastante bien. Y aún así, es un juego que siento yo que está bastante inspirado en juegos como tal vez Content Warning Lethal Company. o Lethal Company, exacto. Y hace que el juego sea bastante... Al principio pienses que sea muy repetitivo como ya las cosas que han sacado, porque últimamente los juegos son como clones. Sí, y yo he notado full eso en que incluso hay desarrolladoras que hacen copias de sus propios juegos, pero solamente le cambian un poquito ese tipo de cosas. No menciono porque si no me caguen. Pero sí, hay bastantes que hacen esas copias de sus copias y a veces les va bien. Últimamente, la verdad, el mercado está plagado mucho por juegos copias o pre-lanzamientos, como es el caso de Repo. Repo no es un juego, como dijimos, ya lanzado, sino que tiene alguna actualización que llegará en un futuro y esto hará que metan más cosas. Es un acceso anticipado.
Cosa que, la verdad, a mí ya no me gusta mucho que haya accesos anticipados, porque siento que es como solo prueba esto, si es que te gustó bien, y a veces tal vez no lo vamos ni a actualizar. Entonces me parece algo curioso, algo curioso. A mí no me mata en el mal sentido que sea un early access, porque siento que tal vez si lo siguen desarrollando por años, puede que nunca hayamos visto el juego, si esperamos. Es verdad, es Muchas verdad. Hay veces es casos. una gran ayuda el hecho de lanzar tu juego Sí. como un early access. Hay casos en los cuales lanzan o no lanzan y anuncian el juego y nunca llegó. Nunca llegó. Tengo ejemplos. Y duelen. Sí. Pero es interesante, o sea, es interesante ver cómo un early access llegó tan lejos y dio un boom. Creo que la razón por la que no se habla mucho del juego es por eso mismo. Porque es un early access que aún no llega a tener todo su contenido y aún no hay de dónde sacarle el jugo. De historias, de easter eggs. Entonces siento Claro. que la gente, por eso es como que lo ignora un poco. Pero al mismo tiempo los creadores no es como que dan mucha... No hay mucha Pista. información. Ajá. Literalmente la página de los desarrolladores tiene un juego creado, aparte de Repo, y es una empresa que no había visto yo nunca en mi vida en ningún otro juego. A mí tampoco me suena. Nunca no había escuchado, ni siquiera había dicho, es que estos son los creadores de, no sé, algún juego aleatorio por ahí, de Hentai Furry por ahí. No es ningún desarrollador de ese no. estilo. Pero la verdad es que me llama mucho la atención que tengan un juego y el siguiente que sacaron haya pegado tan duro que les haya hecho levantarse. Levantarse de tal vez algunas cenizas que estaban ellos ya muertos. Entonces me parece súper interesante porque la verdad, el juego da mucho que brindar al jugador. Es que la cosa es que incluso es un juego simple, pero tiene tantos detallitos, se le nota tanto el amor en el desarrollo. Claro. Que se hace nota ese gigantesco. cariño. Se nota ese cariño que Se le nota el tienen, que le cariño. tienen al juego. Y hace que el juego sea entretenido. O sea, se vuelva bonito y se vuelva llamativo para la gente. Y hay algo que también me gusta mucho. O bueno, me parece curioso. Y es que no está ni siquiera... no se sabe cuál es el motor gráfico del juego. No se tiene idea. Sabe. Y normalmente los juegos cuando están hechos con Unity, Unreal, al iniciarlo te Siempre sale lleva Unreal, el loguito. Unity, lo que sea. Pero no tiene. Este juego no tiene nada de eso. Ni siquiera creo que tiene un apartado de créditos para saber quién, cómo. Porque no es como que tenga un final tampoco para decir, terminaste el juego, te dice que fue creado por Juanito Pérez, por Pepito Suárez. No te sale. No. Entonces es como que, ¿con quién estará hecho? ¿Cuántos habrán hecho? ¿Qué habrán hecho? Pero lo complicado es eso. No encuentras No se información. encuentra la investigación. En la página, como decías antes, solo dice Repo es un juego basado en física de conseguir objetos y cumplir cuotas de dinero. Exacto. Es Y una nada más. descripción total del juego. Y creo que es literalmente casi la descripción de Steam. Es absolutamente copiado, pegado toda la descripción en Steam y en la página. No hay nada. Creadores, si es que nos están viendo o algo por el estilo, por favor, suéltense alguna especie de información, alguna cosa. A todos nos gustaría saber cómo estuvo hecho y qué capacidad tuvieron para crear esto. Porque lo que sé y quiero pensar es un juego indie. Es un juego creado por una comunidad pequeña. A diferencia que tal vez por grandes empresas, creadores de juegos AAA, que tienen tal vez a sus trabajadores sacándose la madre día tras día, son gente que lo hacen por amor. Y hay gente que ya ha creado juegos bastante grandes y solo es un equipo de una persona. Y ahí tenemos ejemplos como Stardew Valley, Undertale, Deltarune. Bueno, es el mismo creador de Undertale. Mahotori. ¡Qué juegazo! Son juegos muy buenos, muy llamativos. Buenos, innovadores. Muy que no ves mucho en el mercado. Undertale fue un boom. Un boom para muchas cosas. Y este juego yo siento que a pesar de que sea una copia, a pesar de que sea, tal vez no una copia. No lo consideraría una copia, pero una sería especie de inspiración. Exacto. Yo pensando que la verdad este juego es una inspiración. Ahí está el pato. ¿Qué hijo de...? Mira ese pato, hijo de...
Yo, Horrible. la verdad, pensando que es una especie de inspiración, me parece que lo hicieron mucho mejor que otros juegos. Me parece Es que que dieron un... Toma la fórmula, pero lo la hace a su explota. manera Exacto. y le da su toque. Le da esa especie de mejora. No digo que los otros sean malos. Son muy buenos. Todos los juegos, la verdad, son buenos. Algunos. Todos los juegos tienen sus formas llamativas. Pero este juego lo explotó y lo llevó a un nivel mucho más alto del que ya estaba. Yo he escuchado muchas veces esta frase y es que si los clichés existen son por algo. Y es porque Es porque funcionan funciona. cuando los haces bien. Exacto. Y es lo mismo con este tipo de cosas, yo creo. Este juego, la verdad, es porque la fórmula funciona. El buscar objetos, el llevar cosas, que ni siquiera es algo fácil. Porque hay juegos que lo hacen sencillo, te meten en el inventario el objeto y tienes que solo salir de la instalación. En este tienes que tener el cuidado. De La llevarlo delicadeza. pasito a pasito, que no se golpee, que Literalmente no se te tratarle rompa. como una flor. Y depende de los objetos, porque hay objetos que pueden ser como de vidrio. El diamante. Exacto. El diamante se topa con Que algo el y mínimo explota. tope se puede romper, a pesar de que tenga bastante costo, porque de lo que veo, los golpes solo van bajándole poquito a poquito hasta que llega a cero y se rompe No totalmente. realmente, porque hay golpes que le bajan más Claro, de la mitad del Eso precio. también. Claro, si voy a azotar también la televisión, obviamente perderé todo el precio que tiene la televisión si la revendo. Entonces es algo que se nota, pero si por ejemplo das toquecitos a ciertas cosas, se va perdiendo poquito a poquito hasta que llega a cero y destruye. Pero jarrones, por ejemplo, si les das un mínimo toque así Se contra rompen. una esquina de la pared, despídete esos $2,000 que tenías para pagar por ahí. Ya se te acabó el alquiler, Sí. quédate en la calle, dedícate a otra Los cosa. objetos más grandes también son una cosa. Porque si Son estás pesados. solo y no tienes fuerza, no tienes ítems. Mira que yo jugué solito y en ese momento que jugué solito, justo me encontré un ítem grande, o bueno, pesado, que es una televisión. Me espantó porque estaba cargándola y justo cuando le estaba llevando, se prendió solita. Y yo dije, ¿dónde viene el sonido? Y luego vi y la tele estaba así prendida y digo, donde me salte algo yo grito. Sí hay una tela en la que puedes prender para que salgan screamers. Es lo chévere, o sea, tienes interacciones hasta con los objetos del entorno. Del entorno. Del entorno. O sea, no es como que solo los ítems los llevas, vendes y ya está. Sino que tienes ítems como escopetas, bombas, granadas, que lanzas y aún así interactúan, explotan. Si es que es algo pesado y te cayó encima, te puede llegar hasta matar. Sí. Entonces es algo que llega a ser muy, muy interactivo y llamativo. Yo, en lo personal, recomiendo bastante el juego. Para mí es una experiencia que se Totalmente. puede ser única. Tal vez no solo. Tal vez solo Yo creo que te enfoques preferible más. con Ajá. amigos. Tal vez solo te enfoques más en el juego. Agarrar objeto, llevar Ajá, objeto, cumplir en el cuotas. objetivo. Pero con amigos sé que podría llegar a disfrutarlo. ¿Tú que me escuchas? Cómpralo. Y si lo compras, cómprame a mí también. Solo es una opción. Pero a mí, yo la verdad lo recomiendo. Los juegos indie para mí son una forma de personas de expresar cosas que siempre han tenido en mente y siempre han querido plasmarlo. Y cuando lo logran, y lo logran bien, la verdad yo sí reconozco y a mí me encantaría comprar todos los juegos indie que existen en el mundo porque Es que son joyas. joyas. Son Y es un joyas. trabajazo. Y nosotros como multimedia sabemos valorar ese trabajo. Exacto. Nosotros siendo Muchísimo. estudiantes multimedia sabemos lo que eso conlleva, animaciones, dibujos, Son sketch. días de madrugar. Horrible. Y muchas veces lo hacen por arte. Lo hacen por el amor al arte. Y es bonito. No todos lo hacen por plata. No todos lo hacen Exacto. por querer popularidad, por querer ser famoso, porque lo reconocen en la calle. ¡Ay, dame autógrafo! No. Es solo por sacar su juego, su historia, lo que sea que hagan. Es algo Y muy llegar al bonito. corazón de las personas que realmente van a tomar esto con cariño. Con una historia bastante importante muchas veces. Por ejemplo, hay juegos que sí lo logran hacer con una historia tan profunda que llega a conectar hasta contigo mismo. Sí. Y yo, la verdad, les recomiendo a todos comprar el repo, darle una oportunidad. O al Es menos, una si es que forma no de hay apoyar plata, a los desarrolladores. si es que no hay plata, ver contenido de este para hacerlo más popular, viralizarlo más, que más gente quiera comprarlo. Y obviamente esto siga avanzando porque tiene un potencial. Tiene muchísimo Tiene potencial. un gran potencial.
Entonces yo, de mi parte, les recomiendo jugar Repo. Jueguen Repo, cómprenlo. Y eso ha sido todo por hoy. Es de nuestro capítulo de hoy, el primer capítulo. El primer capítulo. Me alegra mucho haber estado contigo aquí, Cami. Igualmente, mija, estoy Y feliz. nos veremos en un próximo capítulo. Mucha suerte a todos. Cuídense mucho. Y ya nos estamos viendo. Bye. Adiós.